Primera carta de Pablo a los hermanos de Tesalónica, capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Vamos, hermanos, a pedirle al Señor que ahora nos ayude a entender su palabra. Bondadoso Señor y Padre nuestro, danos sabiduría para entender tu palabra y aplicarla en nuestro corazón. Que sea nuestro Señor, tu Santo Espíritu, santificándonos y avivando nuestros corazones, salvando a los pecadores, llamándonos al arrepentimiento, confrontándonos con un verdadero avivamiento espiritual en nuestras vidas. Hazlo para tu gloria. Te lo imploramos en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Queridos hermanos, queremos comenzar a ver a partir de este día, lo que son las evidencias visibles de la santificación. En los mensajes anteriores estuvimos viendo la naturaleza de la santificación. Vamos a estar viendo ahora las evidencias visibles de la santificación. ¿Cuáles son las señales visibles del hombre santificado? ¿Qué podemos esperar? Vamos a estar viendo estas evidencias o señales. ¿Con qué objetivo? De que usted vea la evidencia y se examine. Porque el Señor espera que nosotros aprendamos la palabra, hermano, y demos fruto. Pero ¿cómo vamos a dar fruto si no sabemos qué es aquello que Dios espera? Dios nos enseña. Pero antes de nosotros comenzar a ver estas evidencias visibles de la santificación, hay muchas cosas que se han introducido en la iglesia que no son, hermanos, una verdad, no son una señal real de que somos hijos de Dios. Hay muchas cosas que se han metido en la iglesia y yo quiero señalar algunas de estas cosas. Y voy a estar utilizando algunos pasajes de las Escrituras. Querido hermano, la verdadera santificación, el uno vivir de manera santa en este mundo, de forma práctica, no consiste en hablar acerca de la religión. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Parece que hay un evangelio llamado San Juan, pero vamos a ir a las cartas. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Las personas muchas veces hablamos del evangelio, pero cuando éste no concuerda con nuestras vidas, ese evangelio que hablamos se debilita. Las personas oyen que Juan es cristiano, pero Juan es una persona que dice mala palabra, es una persona odiosa, es una persona que maltrata al otro. Pero ven acá, ¿cómo es que él dice una cosa y hace otra? Es decir que, como dice Primera de Juan 3:8,
Juan amonesta a estos hermanos y les dice: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ay, mi hermana Marisabel, yo te quiero tanto. ¿Y cómo ella sabe eso? ¿Cómo ella se da cuenta de tu amor? Porque el día en que ella cumplió años, tú le llevaste un regalito. Mira, hermana, el día que ella estuvo enferma, tú la visitaste. El día que ella no fue a la iglesia, tú la llamaste. Hermana Marisabel, ¿y qué le pasó? Que no la vi en la iglesia. Está enferma, le pasó algo. El amor, amado hermano, no puede ser en palabras, debe ser en hechos. Por esto, nuestras palabras deben estar acompañadas de actos de bondad, actos de misericordia y de amor, actos que sean una evidencia, un testimonio. Imagínense el hombre que le dice a su mujer: yo te amo, y después le da una trompa. Yo te amo con la boca y después te doy una trompa. ¿Eso es amor? No, ¿verdad que no? Yo espero que los hombres que están aquí digan: no, imposible. Es yo te amo y yo te ayudo. Yo te amo, yo te sirvo. Yo te amo, yo te atiendo. Yo te cuido. Las acciones deben estar acompañadas de nuestras palabras o viceversa. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:16, dice: teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es muy posible que la gente calumnie. Una calumnia es decir algo falso en contra de otro. Y el apóstol Pedro dice: vivan de tal manera que sus calumnias se caigan al piso, no tengan valor, porque vuestras obras son buenas. Hermano, es posible que alguien hable mal de otro. Yo recuerdo a unos hermanos, un varón y una hembra, donde se estuvo hablando mal del varón. No, que el varón está diciendo tal cosa. Y le preguntaron a la hermanita. La hermanita dijo: ¿qué? ¿Que fulano dijo eso? No, fulano no habla así. Yo lo sabría. Es decir, que el hablar de su hermano no era según lo que le calumniaban, lo que le injuriaban. Sus obras no eran así. Y esto es una evidencia importante, porque el mundo puede burlarse del evangelio, pero no puede ignorar el amor y el servicio de los creyentes. Entonces, yo me burlo. Mira Dante, esos cristianos están locos. Pero es verdad que están locos, pero ese fue el que te ayudó a ti. ¿Te acuerdas que te caíste? El que te levantó. ¿Te acuerdas la hermana fulana de tal que tú te burlas tanto? Esa fue la que te llevó la bolsa de comida. Yo voy a comenzar a gaguear. Es verdad. Hermanos, la santidad no es solamente por palabra. Yo soy cristiano, no, es por obra. Pero en segundo lugar, otra falsa forma en la que muchos se hacen llamar creyentes es esta. La verdadera santificación no consiste de sentimientos temporales. Oiga bien, hay muchas personas que dicen: mira, yo sentí un escalofrío, un sentimiento, una emoción. Hay personas que se le muere un familiar y se ponen tristes y como que reviven espiritualmente. O tuvo un problema con alguien y vio que Dios lo ayudó y como que durante un tiempo se mantienen actuando tan piadosos. Y luego tú ves que pasa el tiempo y dejan eso, dejan la fe. O aquel típica persona que se está muriendo y alguien viene a predicarle, esa persona se convierte muriéndose. Y él promete que vaya a la iglesia. Y si Dios me sana, mire, yo voy a la iglesia. Y yo soy del Señor. Y cuando se sana, no pisa nunca la iglesia.
Se le olvidó la promesa que hizo. Hermanos, los sentimientos temporales no son evidencia de santidad. No son evidencia de santidad. Cuando las personas escuchan palabras que le llenan de gozo, de esperanza, le llenan de emoción, o personas que tienen un sufrimiento, se le muere un familiar, un padre, una madre, una abuelita, tú lo ves muy dispuesto a perseverar y a ser muy cristiano. Pero por poco tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué eso por poco tiempo? Porque no es real. El Señor Jesucristo habló de eso en la parábola del sembrador. Tiró la semilla y una semilla cayó entre piedras. Estaba muy gozosa y creció rápido. Pero luego vino el sol y la quemó. Otra comenzó a crecer entre espinos. Los afanes, los espinos la ahogaron. No dieron fruto ninguna de ellas. Los creyentes fácilmente pierden las emociones. Son tentados a quejarse, a murmurar. Mi amado hermano, las emociones temporales no son evidencia de santidad. Si un día usted ve a un hijo suyo que hasta lloró el muchacho por su pecado, dele seguimiento, ore por esa persona, instrúyale la palabra de Dios porque ahora vio su corazón, pero no asuma que es cristiano. Hay que darle el tiempo porque el árbol se conoce por sus frutos. Un árbol que no da buen fruto no es un árbol bueno. Por eso, amados hermanos, no podemos aferrarnos a las emociones. Mira, a mí me gusta ir a esa iglesia porque cuando yo entro a esa iglesia y siento esa música y eso me emociona a mí, oye, yo me siento como en el cielo, volando. Emociones. Las emociones no afirman ni confirman que tú eres un cristiano. La palabra de Dios nos habla de que hay que dar frutos. El pámpano unido a Cristo da fruto. El pámpano separado de Cristo no da fruto. Se seca y lo echan al fuego. Acuérdense de la mujer de Lot, cómo volvió su mirada hacia atrás y volvió al mundo. Porque su corazón, ¿dónde estaba? En Sodoma y Gomorra. Ella había salido de Sodoma y Gomorra siguiendo a su esposo. ¿Pero por qué miró hacia atrás? Porque su corazón estaba en Sodoma. Estaba una ciudad de destrucción. Queridos hermanos, no permitamos que nuestro corazón nos engañe. Tenemos que hacer que la piedad en nosotros profundice más a través de la lectura de la Biblia, la oración, el venir al culto, profundizar en una piedad más profunda. Valga la redundancia. Profundizar para poder sacar a la luz lo que realmente hay en el corazón. Otro tercer error. La verdadera santificación no consiste de un formalismo externo, ni de una devoción externa. Vamos a ir a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Capítulo 13, versículos 18 al 21. Mateo 13, 18 al 21. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Obsérvelo ahí, en la parábola del sembrador,
varios ejemplos. La semilla cae en un lugar, crece rápido, pero es temporal. No es un crecimiento con raíces profundas. Es algo temporal por arribita. Miles de personas están sirviendo al Señor de forma externa. Tienen un formalismo. Vienen a la iglesia, se van a sus casas, no tienen comunión con la palabra de Dios, no oran, no se congregan más, se van a sus casas, vuelven el domingo a la iglesia, oyen la palabra de Dios, regresan a su casa, no leen la Biblia, no oran, no tienen comunión con Dios, y así viven la vida entera, en un formalismo. Y si tú le preguntas si es cristiano, sí, él es cristiano, claro que sí. Pero es cristiano solamente de la iglesia, del domingo. Queridos hermanos, es un error. Ese formalismo mata la verdadera religión, mata la fe, mata la comunión, porque no tienes comunión. No hay una relación con Cristo, no hay dolor por el pecado. Ese es el tipo de cristiano muy piadoso hasta que tú le tocas sus intereses. Cuando tú tienes un choque con su hija o con su nieto, se convierte en el diablo, enemigo tuyo. Cuando tú tienes un problema de que no le pagaste una deuda, tuviste un problema con él, paciencia, no es paciencia. No hay amor. Hay que ser recto, porque si no es cristiano, te tienes que ser cristiano. Y mira, y exigen que tú no andes por el librito. Pero ellos mismos no tienen comunión con Dios. Y usted ve que en la iglesia aparecen ángeles bajados del cielo. Ahora, pregúntale a los vecinos cómo son. A la mamá, pregúntale. A la esposa. ¿Tu esposo lee la Biblia? ¿Tu esposo ora? Eso habla de un formalismo. Hermano, y si eso pasa en nuestra vida, eso no es el evangelio. Esa no es la vida cristiana. Dios quiere una comunión íntima, cercana con nosotros. La fe no consiste en venir un domingo a la iglesia o a una actividad de la iglesia. ¡Ay, el Día de los Padres! ¡Ay, el Día de la Madre! Por eso, hermano, la iglesia debe ser muy cuidadosa. Porque si la iglesia comienza a celebrar todas las festividades que hay en el mundo, la gente sigue con ese formalismo. Y tal día es el día del niño. Y se van y no vuelven hasta el día del padre. Y se van y no vuelven hasta el día de la madre. Y se van y no vuelven hasta el día de la Navidad, porque ese día hacen una actividad en la iglesia. Pero venga, ¿qué es eso? Nada, que no son creyentes. Pero sí guardan el formalismo general. Eso no es santidad. Eso no es ser creyente. Porque cuando las pruebas, la aflicción, la muerte, la tribulación llega a sus vidas, ahí se evidencia lo que realmente son. Ahí se evidencia la verdadera piedad. Así que no caigamos en el engaño del diablo, porque oye bien, Satanás es tan astuto que te mete en la iglesia, pero te mantiene siendo un impío. Porque él te mete en la iglesia, vaya a la iglesia, pero sigue bebiendo, sigue fumando, sigue con esos amiguitos por ahí, sigue con tu adulterio, con tu mujer en la calle, sigue en tu vida de adulterio. No pidas perdón, porque ¿para qué tú vas a pedir perdón? ¿Y de qué tú tienes que arrepentirte? Tú no tienes que arrepentirte, muchacho. Tú eres un hombre bueno, tú no matas, tú no robas. Oye, pero tú eres un hombre tan bueno. Gracias a Dios que tú vas a la iglesia. Vaya a la iglesia. Oye bien, el diablo te va a traer a la iglesia, pero no va a permitir que te conviertas. No te va a dejar que tú busques de todo corazón al Señor. Te mantendrá con el formalismo, con el allante, con la apariencia. Pero eso no es
piedad y no es ser cristiano. En cuarto lugar, otro error que se ha metido en la iglesia: la santificación no consiste en retirarnos de nuestro lugar en la vida. Juan 17:15. La santificación no consiste en dejar nuestras responsabilidades de la vida. Juan 17:15 dice el Señor Jesucristo: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No te ruego que los saques. Hermanos, nosotros no podemos salir del mundo. La verdadera santidad no huye de las dificultades. El verdadero cristiano no se va a un monte, no se va a una cueva a orar. Hermano, eso es lo que promueve exoterismo. Por ahí la palabra. Exoterismo. Eso lo promovieron en la Edad Media, cuando los cristianos decidieron dejar al mundo supuestamente para irse a hacerse monja, a hacerse padre, ni siquiera se casaban, porque se alejaban del mundo y del pecado. Y eso, hermano, no ayuda en nada, todo lo contrario. Nos hace ser un cristiano formal exterior, que muchas veces en el interior no es así. Por eso es importante, hermanos, cuidarnos, porque muchas personas creen que si yo me convierto al cristianismo, yo no voy a poder ni leer un libro, porque nada más se puede leer la Biblia. Eso es mentira. Hay un anti-intelectualismo, es decir, hay muchos sectores cristianos que están en contra de leer, en contra de estudiar. Quieren la gente bruta, y mientras más bruta mejor para ellos. Y eso es un error, es un engaño. Eso no es salir del mundo. Es más, Cristo nunca oró para que nos sacaran del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. El creyente seguirá siendo cristiano en su trabajo, seguirá siendo cristiano cuando lee un buen libro, seguirá siendo cristiano cuando cría a sus hijos, cuando sale a la calle. Usted no puede salir del mundo. Cristo quiere que su pueblo demuestre que su gracia es poderosa para cambiar vidas, sociedades, el mundo. El evangelio prospera, hermano, es en el mundo, y como está, de tan malo que está. Pero hay que proveer el evangelio. Es cumplir con tu deber de amar a Dios estando en este mundo. Qué fácil, diría alguien: oh, me voy para una cueva, me voy para una casa en el desierto a orar. Así sí es bueno, así sí es fácil. Ven ahora aquí, ven. Donde Dios te llama a orar, a luchar en oración con el pueblo de Dios. Pero a veces, hermano, queremos imitar cosas que hemos visto anteriormente, en lo que la gente usa como si hay algo fuera de lo normal si tú te vas a otro lugar o a un lugar muy desierto. Hermano, eso sencillamente, comúnmente termina siendo un fariseísmo, mire, de muerte. Porque, óyeme, yo duré un mes orando. Yo, dante paz. Yo soy más cristiano que todos los que están aquí, porque duré 4 semanas ayunando. ¿Y dónde dice la Biblia que yo debo ayunar 4 semanas? ¿Me lo pide la Biblia? No. ¿Tú quisiste hacerlo? Qué bueno. ¿Con qué propósito lo hiciste? Y eso, hermano, es peligroso, porque mucha gente lo hace con propósito egoísta. Yo estoy ayunando para que Dios me dé poder, me dé fuerza, me dé más porción de su espíritu. ¿Para qué?
¿Para qué? Tú te vas a China a predicar la palabra de Dios. Te vas a ir a Catacama a predicar la palabra de Dios. Ayuna y ore para que el Espíritu Santo le dé palabra y poder. Muy bien. Pero solamente para tener poder. Ese es el tipo de cosa, hermano, en la que mucha gente se involucra, que actúan de forma necia. Y mire, hermano, eso se ve mucho en el círculo cristiano evangélico. Un tío mío falleció porque hizo un ayuno de 40 días. ¿Sabe por qué? Porque él quería un Mercedes-Benz del año. Se murió, hermano. Ni el Mercedes, ni el carro, ni nada. Un motivo egoísta. Queridos hermanos, Dios no nos llama a salir del mundo. Nos llama a ser cristianos en este mundo, a perseverar en este mundo, a ser fieles en este mundo, a trabajar con nuestros pecados en este mundo. ¡Qué linda! Hay mujeres y hombres que son tan buenos que no le predican a su familia. Pero eso sí, ellos están en el mundo entero predicándole, pero sus hijos están perdiendo. Y su marido no sabe lo que es comerse una comida caliente, porque ella está en la calle el día entero, dando vueltas por ahí, evangelizando a todo el mundo. No, espérate. Hay un orden bíblico y la Biblia manda que tú atiendas tu casa. Y después que tú atiendes a ese hombre de una buena comida y lo dejes todo bien ordenado y tus hijos estén en su clase, llegando a su cosa, entonces usted puede ir un día. Usted tiene compromisos y responsabilidades. Hermanos, hay que tener cuidado. Santidad no es descuidar nuestras responsabilidades. No es descuidar nuestra familia. Santidad no es descuidar mis estudios. Jóvenes que dejan de estudiar porque ahora son evangelistas. Él mismo se llamó evangelista. Él mismo se autoproclamó pastor y ahora él es pastor. Y usted ve muchísimas iglesias llenas de gente que no se ha leído ni un libro de la Biblia, ya son pastores. No se han leído nada. Usted le pregunta si leyó la Biblia entera y no la han leído. Y son pastores. Mucho menos ir a un seminario y prepararse. No se preparan porque no tienen tiempo. Porque ellos están lejos de toda esa cosa vana. Un engaño. Eso no es santidad. Dios nos ha llamado a ser santos en este mundo. Muchos piensan que ser cristiano y dejar de ser quien eres es lo mismo. Es una equivocación. Yo sigo siendo Dante Paz. Reina sigue siendo Reina. Marisabel sigue siendo Marisabel. Somos personas de carne y hueso. Que tenemos que ir al banco, que tenemos que ir a pagar nuestros impuestos, que tenemos que cumplir con todos nuestros deberes, igual que todo el mundo. Ahora, yo voy a andar conforme a la voluntad de Dios, como creyente, como un hijo de Dios, practicando la santidad. La santificación no consiste en el cumplimiento ocasional de la palabra de Dios. Y esto es importante. El pueblo de Dios perece porque no conoce la palabra de Dios. El pueblo de Dios es inmaduro porque no aplica la palabra de Dios. Es en el obrar, en el practicar constante los principios de la palabra de Dios que nuestra alma y mente es transformada. Es cuando tú como joven te sometes a tus padres en obediencia a Dios, cuando tú creces y maduras en santidad, en saber lo que es una autoridad. Y cuando tú sales de ahí, de la protección de tus padres, que va a un empleo o hace tu negocio independiente, tú sabes lo que es la autoridad, porque tú estuviste bajo autoridad. Y tú sabes lo que se debe de esperar de alguien que está bajo autoridad, porque tú te sometiste. Igualmente el padre que está criando a sus hijos, aplicando la palabra de Dios, sabe
cómo tratar con el alma, cómo tratar con la mente, cómo influenciar, cómo consolar, cómo amonestar, cómo disciplinar. Sabe por el uso. Y me refiero al uso, es a la práctica, a la obediencia a la palabra. Mire, si yo fuera todos los días a un gimnasio y levantara pesas, estos bracitos flaquitos estarían fuertes así, mollero, grande. Y este pechito flaco así estaría fuerte. Estaría yo así. ¿Pero por qué? Por el uso, la práctica. Por eso te decimos, hermanos, cumplir ocasionalmente, congregarte cuando bien te parece, no te va a ayudar, no te va a beneficiar. Piensa en esto. Son 3 comidas. 3 comidas. Desayuno, comida y cena. Almuerzo y la cena, ¿verdad? Y usted ha decidido solamente desayunarse. Y después de las 12, usted no come nada. Llegó la 1 de la tarde y no come nada. Llegó las 5, las 6, las 7, las 8. Y usted tiene, mire, un nudo aquí. Y como que algo le hace así en la barriga. Arañando la barriga del hambre que usted tiene. Y usted anda como así, como medio bolo. Pero es mareado del hambre. ¿Usted cree que lo poco que comió en el desayuno le va a ayudar para usted sostenerse durante todo el día? No, hermano. Ese comer ocasional, eso leer la Biblia de vez en cuando, orar un día a la semana, congregarme una vez si es posible, no te va a aprovechar. Hay más, sírvete más. Dios quiere que nosotros seamos, oiga bien, intencionales, ocupados intencionalmente, trabajando en la lectura intencionalmente. Tú lees poco, pero ¿cuánto poco tú lees? No, yo leo 2 versículos. Tú lees 2 diariamente. Pues está bien, sigue así. Tú lees 5 versículos, pero tú lo haces diariamente. 5 el lunes, 5 el martes, 5 el miércoles, 5 el jueves, y así todos los días. Entonces tú vas bien. Tú lees un capítulo diario. Tú vas bien. Cada uno va según la fuerza y la capacidad que tiene. Ahora, nadie me puede decir, yo no hago nada. Yo no tengo tiempo. Porque eso es mentira. Primero es mentira. Sí hay tiempo. Y segundo, déjeme decir una cosa. Tal vez usted no encuentre el tiempo porque usted no es creyente y no ama la palabra de Dios. Hermanos, la vida cristiana no es una vida de venir el domingo a la iglesia. Eso no es la vida cristiana. Es un uso continuo de los medios. Los niños que solamente comen una vez a la semana se mueren. Desnutrición se llama eso. El cristiano que ora una vez a la semana se muere. Se muere. Por lo menos espiritualmente se muere. El creyente que no lee la Biblia se muere. Yo he visto gente, miren, fotos muy lindas. Una foto de la iglesia. Al año, busque la foto y cheque si esa persona está en la iglesia. Si no ora, si no lee la palabra, a los meses no va a estar en la iglesia. Y fulano, ¿qué le pasó a Dante? Que yo lo veo aquí en la foto. No, ese hombre ni oraba, ni lee la Biblia. ¿Dónde quedó? En el mundo. Amado hermano, no podemos cumplir la piedad de forma ocasional, congregarnos de forma ocasional. Hermano, si usted está en esta iglesia bíblica Pacto de Gracia, ¿sabe lo que nosotros esperamos? Que usted venga a la escuela dominical, que usted venga al culto a las 10:30 y venga al culto a las 6 de la tarde. Eso es lo que esperamos. Dante Paz se faja a estudiar la semana entera
a estudiar la Biblia. Prepara un mensaje, mírenlo ahí, que no tiene la... Ahí hay 4 mensajes. Y Dante Paz viene a predicar. ¿Cómo va a ser que Dante Paz se lo predique en la silla vacía? Porque usted elige la hora y el día que usted va a ir. ¿Qué compromiso es ese? Eso no es compromiso. Usted no tiene ningún compromiso con la iglesia. Pues entonces, no te hagas llamar cristiano. Y eso es lo que estamos diciendo. Es la práctica, el aplicar la enseñanza de la palabra de Dios, hermano, lo que nos va a debilitar o fortalecer. Y si yo, Dante Paz, me paro aquí a predicar y yo no he estudiado, oiga bien, usted no va a entender ni le va a servir nada de lo que yo diga para hoy. Nada le va a servir. Todos tenemos que estar comprometidos. Yo estoy comprometido con la palabra de Dios. Yo estoy comprometido con la iglesia. Estoy comprometido con alimentar el pueblo de Dios con la palabra. Pero el pueblo de Dios tiene que estar comprometido en venir, en alimentarse, en trabajar, en luchar. Cada uno de acuerdo a su capacidad. Porque yo no le estoy pidiendo a nadie que haga lo que yo tengo que hacer. Yo no se lo estoy pidiendo. Ahora, apóyeme. Manténgase junto al pueblo para que el fuego de su corazón no se enfríe. Es muy sencillo. Un fogón, piensa en un fogón con su carbón adentro, bien prendido el fogón. Usted va ahí a poner un par de carnitas para que se queden, para asarla. Y usted saca un carbón y lo pone afuera. ¿Sabe qué va a pasar con ese carbón afuera? Se va a apagar. Y después que se apague, ya no sirve para quemar ninguna carne. Usted tiene que coger ese carbón, buscarlo y meterlo en el fuego para que el fuego lo prenda de nuevo. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa en la vida cristiana. Todo creyente que está fuera de la iglesia, que no se acomoda, que no trabaja de acuerdo a lo que la iglesia está haciendo y con el propósito que la iglesia está persiguiendo, se termina pagando. Es eso lo que pasa en la vida de muchos creyentes. Se apagan, se mueren, se enfrían, porque no toman esto con la seriedad. Mire, yo le voy a decir una cosa. Una de las cosas que yo tuve más lucha como creyente, cuando llegué al Evangelio, era que me tomaran en serio. ¿Por qué yo tenía lucha? Porque yo llegué jovencito al Evangelio. Llegué 19, 18, por ahí. Tenía cabello. Ya me está cayendo. Pero llegué jovencito. La gente no me tomaba en serio. ¿Sabe cuándo me tomaron en serio? Cuando yo comencé a actuar con seriedad. Cuando yo comencé a hacer las cosas con el respeto que se estaba exigiendo. Cuando yo comencé a participar de las cosas como se pedía. Mi pastor Francisco Guzmán me decía, tenemos un culto a tal hora. Yo estaba ahí al lado de él. Estaba ahí al lado de él, apoyándolo. Él iba a predicar. Yo estaba ahí al lado de él. Que tenemos culto en la mañana. Yo estaba ahí en la mañana. Estaba más temprano que él. Para abrir la puerta y arreglar la silla. Para que él se concentrara en la predicación. Porque anteriormente yo lo había encontrado. ¿Sabe cómo yo lo había encontrado? Limpiando la iglesia y arreglando la silla. A veces no tenía tiempo ni de orar para pararse aquí a predicar. Y dije, no, yo voy a llegar antes. Tomé la cosa con seriedad. Hermano, tuvo su fruto. Adivine quién fue el primer diácono en la iglesia. Fui yo. Yo y el hermano José Reyes. José Lin. Yo era el muchacho más joven, no el más joven de los jóvenes, pero era un hombre joven en la iglesia. Y fue el primer diácono en mi iglesia, junto con otro hombre. Y ese hombre ya tenía muchos hijos, yo no tenía ni hijos. Yo no estaba ni casado. Pero a mí me vieron el porte, no, ese muchacho es serio. Llega temprano, tentó su culto, ora, lee su Biblia. Usted habla con él, una persona seria.
Me tomaron en serio de una vez. Yo no era el muchachito loco. Mientras todo el mundo llegaba en jean, bien bacano, yo venía formal. Y me preguntaban los muchachos, ¿por qué tú no vienes más relajado? ¿Sí o qué? No es que si yo quiero que si me mandan a servir, yo estar listo. Y yo sé cómo mi pastor viene. Yo no voy a hacer menos que él. Seriedad. Y la vida cristiana, hermano, es así. Todo en la vida es así, con seriedad. Usted va a un trabajo como un loco y así lo van a tratar, como un loco. Usted va al trabajo, que lamentablemente eso se está viendo ahora en todos los sitios, y la informalidad es lo que reina ahora. La informalidad. Ahora los hombres andan desnudos, mujeres desnudas. Informalidad. Eso es lo que ahora reina en las iglesias. Que anteriormente había un chisme de respeto en la iglesia. Ni en la iglesia tú lo ves. La informalidad. ¿Dónde está el problema? ¿En que somos modernos? No, en el corazón. Usted no conoce al Dios al que está sirviendo. Que es fuego consumidor, que es celoso, que es santo, que conoce y escudriña el corazón. Usted no lo conoce. Tú dices que lo conoces. Pero tu acto, tu vida, no habla igual. Por eso, amado hermano, y puse, perdón, el ejemplo mío, no para que me miren como ejemplo, sino para dar un ejemplo práctico. Amado hermano, quiero que usted sepa que su buena conducta va a ser conocida. ¿Quién es el hermano que llega a tiempo? Usted lo sabe. ¿Quién es el hermano que sirve en la iglesia? Usted lo sabe. ¿Quién es el que no viene? Usted lo sabe. ¿Quién es el que no está perseverando? Usted lo sabe. ¿Quién es el que vive buscando cosas que hacer para no congregarse el domingo? Usted lo sabe. Porque cada uno se conoce por su conducta, por su actuar, por su seriedad, por su honra y servicio al Señor. Tú necesitas mirar a tu corazón y ver la realidad de tu corazón y mirar que si allí lo que anda es apariencia, eso no es lo que Dios quiere. Deja eso. Si lo que allí está es un formalismo externo, Dios no quiere eso. Si ahí lo que está es lo que tú quieres es brillar delante de todo el mundo, eso no es lo que Dios quiere. Si tú quieres ser un cristiano de ocasión, eso no es lo que Dios quiere. Si tú quieres ser un cristiano inconsistente, que tú hablas la palabra de Dios, pero tú vives como un impío y un diablo, eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. No es por sentimiento, es por principio que vivimos. Entonces, ¿tú vives por sentimiento? Es por principio que vivimos. Hermano, no nos dejemos engañar. Aquí hay un evangelicalismo, mire, eso está matando a la gente, a los nuevos que van a la iglesia. Un evangelio no es ningún evangelio, es otra cosa. No es el evangelio. Es un evangelio falso. Y la gente va a la iglesia, modela su ropita nueva y ya, eso es ser cristiano. Pero llámelo a servir, a lavar los pies a los necesitados. Llámelo. No quieren compromiso. Sin compromiso. Por eso, amado hermano, nosotros como iglesia no estamos desesperados en bautizar a nadie. Ni estamos desesperados en recibir gente. Es así, ya tú eres miembro de la iglesia, ya entraste, ya tú eres miembro. No. Eso se toma su tiempo. Hay que estudiar las escrituras. Hay que estudiar la confesión de fe. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Esto es lo que nosotros creemos. Ah, no, yo no estoy de acuerdo. Ah, pues mira, lo lamentamos. Tú aquí no puedes ser miembro de la iglesia. Hay una membresía local. No todo el que está sentado es miembro de la iglesia local. Te puede ser visita, pero miembro no es. Entonces, ¿cuál es tu estatus? ¿Eres tú cristiano?
¿Eres tu visita? ¿Estás viviendo, practicando la santidad? ¿Eres tú una mujer realmente piadosa de corazón? ¿Un hombre piadoso de corazón? ¿O es solamente apariencia? Porque no es correcto que te estés engañando. Al final, nadie puede burlar a Dios. El impío está condenado. Ahora, si el impío se arrepiente, Dios tiene misericordia y le perdona. Está bien claro en las Escrituras. Por eso, amados hermanos, no permitamos que ese evangelio engañoso se meta en tu vida. Sácalo, limpia toda esa basura. Yo quiero ser un cristiano real, un cristiano que ora, un cristiano que lee su Biblia, un cristiano que persevera junto a la iglesia donde Dios me ha llamado a servirle. Eso es lo que yo quiero ser. Y séalo. Vamos, hermanos, a orar. Que Dios nos conceda poder tener un grupo de hombres y mujeres comprometidos, realmente comprometidos con la santidad y la piedad del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, damos gracias por este tiempo que nos has dado, por tu palabra, por las enseñanzas que hemos recibido. Oh Dios, tú quieres que vivamos, realmente que vivamos para tu gloria. Transforma mi vida y la vida de cada uno de nuestros hermanos, que lo que hemos escuchado y hablado, todos nosotros lo pongamos por práctica, que nos examinemos, que tú nos reprendas cuando andamos mal, que nos humillemos, que confesemos nuestro pecado, que andemos en novedad de vida. Aún aquellos que no te conocen, te rogamos por ellos para que tú le transformes para tu gloria. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.